Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11 junto a ustedes, ahora recibiendo vía Zoom al diputado colorado Ope Pasquet. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queríamos hablar en principio de esta propuesta de ley de puertos que hace el Partido Colorado, que quieren un nuevo ente regulador, leíamos hoy en la prensa, de alguna manera buscando el aval del gobierno. Esto se desprende a raíz de lo que sucedió con la negociación de la terminal Cuencas del Plata y de Cato Hernati. Le pido que nos contextualice un poco lo que quiere el Partido Colorado. Bien, cómo no. Mire, nosotros nos enteramos el 2 de marzo, cuando el presidente de la República pronunció su discurso en la Asamblea General, de que se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Caton Nací, que ponía fin a las diferencias que existían hasta ese momento. Posteriormente, cuando el ministro de Transporte de aquel momento, Luis Alberto Heber, fue a la Comisión de Transporte del Senado y presentó el texto del acuerdo, bueno, allí también tomamos conocimiento nosotros de ese texto que hasta ese momento no conocíamos. Es decir, que el Partido Colorado ha sido absolutamente ajeno tanto a la negociación del acuerdo como a su instrumentación. Tampoco fuimos consultados al respecto. Me interesa dejar establecido esto, para que no se piense que venimos después de los hechos a decir cosas que no dijimos antes cuando tuvimos oportunidad de hacerlo. No tuvimos oportunidad de hacerlo. Lo decimos ahora porque es ahora que el tema está en la discusión pública. A nuestro juicio, para darle respaldo jurídico a este acuerdo, es preciso sancionar una nueva ley, no una nueva ley de puertos en sentido amplio, general, sino una ley que específicamente tenga que ver con los términos de esta, en que va a operar esta concesión que se dio originariamente a la empresa TCP en el marco de lo dispuesto por una ley del año 2000, la 17.243, que se llama la ley de la concesión, fue la ley de urgencia del gobierno de Jorge Valle. Esa ley estableció una serie de términos en el marco de los cuales se otorgó la concesión. Nosotros pensamos que este acuerdo al que llegó el gobierno con Caton Nací implica o conlleva la necesidad de adaptar ese marco legal. Y a nuestro juicio, en esa adaptación del marco legal es indispensable crear un ente regulador, así como existe la URSEA o la URSEC para regular determinados servicios públicos. Nos parece indispensable que exista una unidad reguladora de servicios portuarios para regular estos servicios. Y si no se puede crear ahora esa unidad reguladora, bueno, porque la rendición de cuentas ya está presentado, se presenta hoy, en fin, porque el erario tiene mucho gasto y no se trata de crear nuevos organismos públicos así nomás, bueno, que esa tarea la cumpla la Administración Nacional de Puertos, que estaría en condiciones de cumplirla, pero para eso estimamos necesario también que la Administración Nacional de Puertos transfiera las acciones de TCP que tiene, es en el 20% del paquete accionario, que los transfiera a otro organismo público, como por ejemplo puede ser la Corporación Nacional para el Desarrollo, de manera de no ser a la vez juez y parte en el funcionamiento de esta concesión. Nosotros hacemos pie en el concepto de servicio público. Acá no se trata de actividades privadas que se cumplan para interés de las empresas solamente, estamos hablando de un servicio público porque el funcionamiento del puerto de Montevideo y el tráfico de contenedores le interesa sobremanera al país entero, porque por ahí sale nuestra producción al mundo, por ahí importamos lo que necesitamos del mundo, por eso es un servicio público, por eso en su momento el Estado lo dio en concesión. Si fuera una actividad privada simplemente no se hubiera necesitado concesión. Hubo concesión porque es un servicio público y por lo tanto hay que regularlo. Y en esa regulación es parte importante, parte fundamental diría, la homologación de las tarifas que está prevista por el artículo 51 de la Constitución, que dice que donde hay un servicio público, el Estado o los gobiernos departamentales, en su caso, homologarán las tarifas a las que se presta ese servicio. Ese elemento también tiene que estar, porque ahí está la garantía de que todo esto va a funcionar y va a funcionar largamente hasta el año 2081, según los términos del acuerdo, de que va a funcionar, digo, de acuerdo con lo que es el interés público, en que, bueno, en que el puerto de Montevideo funcione lo mejor posible y en que los precios que pagan los exportadores y los importadores sean los mínimos posibles para que pueda funcionar una terminal de contenedores. Esas son, en líneas generales, las ideas que nosotros hemos venido manejando en el Partido Colorado y las que hemos transmitido
al gobierno, al Poder Ejecutivo, con el ánimo de llegar a un entendimiento que nos permita presentar un proyecto de ley que no sea solo del Partido Colorado, que sea de la coalición de gobierno. Estamos trabajando para eso. Diputado, como usted señalaba, el Partido Colorado se enteró cuando el mensaje del presidente de la República a la Asamblea General el 2 de marzo de este acuerdo, y llama la atención que de repente un socio importante de la coalición de gobierno se haya enterado por la prensa de un hecho tan importante, que entre otros aspectos señala este acuerdo extrajudicial de esta empresa Cato Ernatí, más allá de la pronunciación, con el gobierno, que evita un juicio multimillonario por unos 1.500 millones de dólares, sino que además ese juicio queda de lado, pero además se compromete la empresa a una inversión de 450 millones de dólares en el puerto y se le da la concesión por 50 años, que era la fecha que usted manejaba, o 60 años. ¿Usted cree que esto es bueno? Porque el gobierno lo presentó como muy bueno. Recuerdo el ministro Heber, siendo ministro de Transporte, dijo, nos evitamos una demanda de 1.500 millones de dólares y además invierten 450 millones de dólares en el puerto. La ciudadanía puede decir, qué bien que negoció el gobierno uruguayo, o sea, lo concedió por más tiempo, lo concesionó por más tiempo, pero no solo nos evitamos 1.500 millones de dólares de juicio, sino que además invierten 450. Bueno, nos parece claro que el acuerdo tiene aspectos evidentemente muy positivos. El Estado uruguayo se evita un juicio con este grupo belga, Khatun Nazi. Yo lo escucho pronunciar así, pues la pronunciación puede ser otra, es un terreno desconocido. Pero bueno, ahora, el monto del juicio lo determina la parte actora cuando lo plantea. Que ese sea el resultado probable de una eventual sentencia de condena, no lo sabemos. Seguramente el Estado uruguayo podría defenderse en caso de que se planteara un juicio y seguramente la discusión del monto de la indemnización sería una parte sustancial del tema. Así que yo no aventuro una opinión sobre eso. Lo que digo es que siempre es bueno evitar un juicio si se puede evitar, sí, claro, de manera razonable. Ahora, ¿cómo y eso es un aspecto sin duda positivo. Que el Partido Colorado no fue tenido en cuenta dentro de la coalición? Digo, en ese aspecto, ¿le hicieron algún planteo al presidente de la República? Digo, ¿cómo se manejan? Mire, usted habrá visto que el Partido Colorado viene reclamando hace tiempo, lo ha hecho reiteradamente, que existe un ámbito de coordinación de la coalición. Bueno, y no ha fructificado nuestro planteo. Es más, el presidente ha dicho que no piensa crearlo, que sigue pensando que así funcionamos bien. Estas son algunas de las consecuencias que tiene esa falta de ámbitos de coordinación. Entendemos que el Poder Ejecutivo tiene que desarrollar ciertas negociaciones en reserva, pero debe entenderse también que si no se nos consulta, nosotros tenemos plena libertad para después opinar lo que nos parezca y actuar conforme a nuestro criterio. Acá el acuerdo es un hecho consumado, está firmado y ya fue convalidado por decretos del Consejo de Ministros. Y una eventual ruptura de ese acuerdo generaría otra vez la posibilidad de un litigio por un monto muy importante de la empresa belga contra el Estado. Así que nosotros partimos de la base de que esto es un hecho consumado. Ahora bien, todo lo que se haga en un gobierno democrático tiene que ajustarse a la Constitución. La Constitución dice que cuando hay servicio público, el Estado debe homologar las tarifas. Esto no está previsto con la claridad con la que tiene que estar previsto en el acuerdo, que además libera algunas tarifas que en el acuerdo originario estaban sujetas a homologación. Entonces, todo esto nos parece que es materia de una nueva ley, de la creación de un ente regulador con amplios poderes, entre otras cosas para regular las tarifas como corresponde, porque eso es lo que nos va a garantizar que esto va a funcionar en términos acordes con el interés público, que es lo importante, ¿verdad? Acá ese concepto es central. Todo esto tiene que hacerse para que al país le vaya mejor, que el puerto funcione lo mejor posible, para que a los exportadores y a los importadores uruguayos fundamentalmente les vaya bien dentro de lo que es razonable y posible. Ese es nuestro criterio, es el norte de nuestra brújula, y para eso estimamos indispensable una nueva ley, y es lo que le estamos proponiendo al gobierno. No queremos cortarnos solos, hacer las cosas a contramano de lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, queremos acordar, estamos conversando en términos muy amables, muy amistosos con el Poder Ejecutivo, pero hacemos hincapié en estos conceptos porque nos parece que es fundamental preservar el interés público acá.
El acuerdo este con la empresa belga, entre otras repercusiones, estuvo la de Montecón, que es otra empresa que opera en el puerto de Montevideo, que dijeron, bueno, nos están pasando por arriba, vamos a terminar desapareciendo en el mapa porque había una suerte de abuso de posición dominante, ¿no?, de esta empresa belga sobre la otra operadora de contenedores del puerto. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, mire, yo no creo que haya habido ningún abuso, al contrario, creo que Montecón se benefició de la tolerancia de la Administración de Puertos en su integración anterior, es decir, con el anterior gobierno, y pudo operar de tal manera que fíjese que hoy Montecón absorbe un porcentaje del tráfico de contenedores mayor que el que tiene TCP. Y entonces es una paradoja, porque el Estado en su momento le dio una concesión a TCP. El Estado es socio de TCP, tiene el 20% de las acciones y resulta que una empresa que no es concesionaria, que no hizo la inversión que hizo la otra, una empresa absolutamente privada de la que el Estado no es socio, termina operando en el puerto de Montevideo de tal manera que tiene mayor porcentaje del tráfico de contenedores que el que tiene la empresa concesionaria, que se comprometió contractualmente, que pagó, que invirtió y de la cual el Estado es socio. Este es un resultado absurdo. Esto hay que corregirlo y a eso apunta justamente el acuerdo este que hizo el gobierno con Catull Nazi. Eso hay que arreglarlo. Que eso eventualmente puede traducirse en un juicio que le haga Montecón al Estado, sí, probablemente sí sea. Pero digo, y esto lo planteamos nosotros en el seno del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado cuando hablamos de estos temas, parece que estamos en situación de tener que elegir entre un juicio u otro, o el que le va a hacer Catull Nazi al Estado o el que le va a hacer Montecón al Estado. Y creo que esto es la consecuencia de la forma en que la anterior Administración Nacional de Puertos, el directorio anterior, trabajó con Montecón, concediendo una serie de ventajas y concesiones que, bueno, no se ajustan, pensamos nosotros, a lo que es el marco que establece la ley de puertos. Entonces tenemos un juicio por un lado o un juicio por el otro. Tenemos que pasar entre esos dos escollos y buscar la mejor solución posible para el puerto de Montevideo, porque esa es la mejor solución posible para los que tienen que ser el centro de nuestra atención, los exportadores y los importadores uruguayos, porque ahí se juega el comercio exterior del país, ahí está el interés público en juego. Y empezar a hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Digo, para no estarnos debatiendo entre, a ver, el juicio menos millonario es el que vamos a optar y siempre entre cabildeos jurídicos. Le quería preguntar, diputado, porque otra vez vuelve a la palestra el tema de los controles. Habida cuenta de lo que usted señala, la importancia indiscutible que tiene el puerto de Montevideo para el tránsito de mercaderías y bienes, ¿qué pasa con los controles? Porque parecería de que, bueno, ahora hablan de escáner con rayos X. Ya había habido sendos informes de algunos años atrás de las barbaridades que ocurrían en el puerto de Montevideo, elefantes que salían y que entraban sin ningún tipo de control, cargamentos de droga que eran detectados en otros continentes y Uruguay parecía como la Cenicienta global. Se vuelve a repetir un caso de un cargamento importante de cocaína que sale del puerto de Montevideo y lo descubren en Barcelona. ¿Cómo nos dan garantía a los uruguayos de que realmente lo que entra y lo que sale está controlado? Bueno, es un tema que tiene que preocuparnos porque el gobierno anterior se planteaban situaciones que nos alarmaron a todos, aquel famoso cargamento de 5 toneladas de cocaína. Bueno, evidentemente no se ha resuelto todo el problema, porque que haya salido 1 tonelada, bueno, de pronto es un indicio de que mañana pueden salir más. Yo creo que aquí, tanto el puerto como la aduana tienen que extremar las precauciones para que esto no pueda suceder. Evidentemente hay mucho por hacer todavía. ¿Y desde el Poder Legislativo qué se puede hacer? No, mire, acá no son leyes las que faltan, porque las leyes no permiten el contrabando de cocaína. Es evidente. Acá lo que faltan son las operaciones materiales, las que están a cargo de la administración, para controlar que en un contenedor que dice que tiene determinado contenido no salga droga ilícita. Esa es la cuestión. Ahora, esas son operaciones materiales que están a cargo de la Administración Nacional de Puertos y fundamentalmente de la aduana. Es ahí donde hay que actuar. Está claro lo que usted dice de la legislación, pero bueno, tomando al Poder Legislativo como controlador del Estado, que de repente estén allí presionando como para que, bueno, esto, a ver, está la legislación que se cumple, en fin, buscar algo porque la verdad que es inadmisible, ¿no? Que sigamos otra vez o que estemos otra vez con la misma situación de cargas que salen del puerto de Montevideo que
como usted dice, 4.500 kilos de droga y nadie se dio cuenta. O sea, nos tienen que avisar de Alemania de que salieron de acá 4,5 toneladas. Parece hasta una burla, ¿no? Entonces, de repente, por ese lado, capaz que decir, bueno, basta, nos plantamos firmes y esto no puede suceder más. Mire, sin duda, esto tendrá que ser materia de las comisiones respectivas en el Parlamento que citen a las autoridades competentes del Ministerio de Economía, de la Dirección de Aduanas, del Ministerio de Transporte, de la Administración de Puertos, que den las explicaciones que tengan que dar, como se hizo en el periodo pasado. Acá evidentemente hay cabos que siguen sueltos y estas cosas comprometen evidentemente el prestigio del país. A nosotros nos importa mucho que el Uruguay sea visto como un país serio, como un país de instituciones sólidas, que hace todo lo que tiene que hacer para que las cosas se hagan bien. Cuando eso no sucede, los responsables tienen que rendir cuentas y explicar por qué pasaron las cosas y qué es lo que van a hacer, que eso es lo más importante para que no vuelvan a suceder. Está claro. Diputado, le quería hacer una consulta de otro tema, un proyecto de ley muy importante que usted presentó en marzo del año pasado para legalizar el régimen de eutanasia y suicidio médicamente asistido. Hubo una reunión, una sesión remota el pasado 2 de junio en la Comisión de Salud de Diputados y fue convocado el Colegio Médico del Uruguay y también la Sociedad de Psiquiatría para hablar de este proyecto. Hubo una suerte de consenso de decir, bueno, no es el momento de hablar ahora de esto porque hay una concatenación directa de la muerte con la pandemia, entonces como que capaz que no era el momento indicado y dejarlo para más adelante. Sin perjuicio de lo cual, el Colegio Médico ya dijo que discrepa radicalmente con el proyecto que usted presentó. ¿Es posible que haya alguna modificación? ¿Es posible que se reformule otro proyecto? Porque bueno, entre los argumentos dice que este proyecto entraría en directa contradicción con el Código de Ética que rige la actividad de los médicos. La eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. También el presidente del Colegio Médico, Glauco Rodríguez, dijo que hay una norma ratificada años atrás en un plebiscito por el cual el 100% de los médicos de este país se opusieron a esta ley. Citó el Código 48, el artículo 48, perdón, del Código de Ética, obligación del médico de continuar con la asistencia del paciente en los casos de enfermedad terminal. ¿Cómo cree usted que se puede zanjar esto, habida cuenta de que hay pacientes que tienen un sufrimiento insoportable y que también hay que tener ese costado humano de decir por qué lo vamos a retener a ese paciente sufriendo de manera tan cruel? Es un tema, sé que es muy delicado, muy opinable, muy polémico, pero le quería pedir su opinión. Mire, mi opinión está expresada en ese proyecto de ley. Yo creo que hay que legalizar la eutanasia. Me parece que a las personas adultas que están en su sano juicio y que están cursando la etapa final de una enfermedad terminal, incurable, irreversible, hay que darle la posibilidad de poner fin a su propio sufrimiento si ellas son los que lo desean. Acá se parte de la base de la voluntad libre de un paciente adulto y en su sano juicio. Y yo no creo que nadie tenga autoridad para decirle a otro, vos tenés que seguir sufriendo. Por supuesto que hay médicos que están en contra de esto, pero hay otros médicos que están a favor. Hubo una encuesta realizada por la empresa Equipos Consultores por encargo del Sindicato Médico del Uruguay que dice que algo así como un 80% de los médicos está a favor de la legalización de la eutanasia. Entonces, las opiniones están, digamos, en esta dimensión. Y en el público en general, los que no somos médicos, hay también en números redondos un 80% a favor de la legalización de la eutanasia. Son cifras muy parecidas a las que se registraron en España cuando se hizo el mismo tipo de encuesta. Y España legalizó la eutanasia hace pocos meses, entró en vigencia la ley el pasado 25 de este mes de junio. Es decir que ese antecedente creo que es bien reciente y significativo. Ahora, que el Código de Ética Médica dice que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión, sí, es así. Yo creo que el colectivo médico, en caso de que se sancione esta ley, que es lo que espero, deberá reconsiderar esa disposición de su código de ética y eventualmente modificarlo. Eso correrá por cuenta de los médicos. Pero en función de esa encuesta del sindicato médico, de lo que he conversado con autoridades del sindicato médico, de lo que he conversado con muchos médicos con los que he hablado de este tema, yo creo que esa posibilidad está siendo considerada hoy por el colectivo médico y espero que, llegado el momento, culmine en una disposición en el sentido que comentamos, habilitando la práctica de la eutanasia cuando se cumplen las circunstancias previstas por la ley y el procedimiento indicado por la ley.
Una eutanasia que en la práctica hoy ocurre, ¿no? Es como el tema del aborto. Se reguló la interrupción voluntaria del embarazo, pero los abortos se hacían igual, de manera clandestina. Hoy la eutanasia, no como tal, pero bueno, en muchos casos se lleva a cabo, ¿verdad? Que le dan a un paciente algún medicamento para que, bueno, pase de un sueño al otro y evitarle el sufrimiento. Bueno, lo que se busca es darle un marco legal. Diputado, se nos terminó el tiempo, Justamente, pero... permítame, Sí, eso es muy importante lo que usted acaba de señalar, que sí. no se crea que vamos a inventar nada. La eutanasia hoy existe, solo que se practica, como dice la exposición de motivos del proyecto de ley, clandestinamente y en penumbras. Acá tratamos de darle transparencia y las garantías de la ley a algo que sabemos que ocurre. Está clarísimo. Diputado Pepasquet, muy gentil de su parte por habernos atendido. Con muchísimo gusto, quedo a las órdenes. Buenos Muchas días. gracias, que tenga un buen día, hasta pronto. Igualmente. Gracias. ¿Qué tema este? Son temas apasionantes y que uno ve que pasan los minutos y le gustaría tener más minutos, más tiempo, más voces para debatir este tema que nos involucra absolutamente a todos como sociedad. Nos está llamando Laura Fernández, que está en Piriápolis junto a Marcelo Biurron en nuestro móvil. Adelante, Laura. Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos quedamos aquí en Rescate SOS de Fauna Marina porque justamente hay mucho trabajo por hacer. Y en este momento, tanto la veterinaria como Richard están haciendo la curación de un lobito que, producto de lo que decíamos hace un rato, ¿no? Las tanzas, plástico, desechos en el mar, llegó hasta aquí muy, pero muy lastimado. Ahora ya no es nada, ya prácticamente te diría que está bien y tanto la doctora como Richard lo están curando, curaciones que se hacen, me voy a arrimar un poquito por acá, sin molestar demasiado, curaciones que se hacen a diario, doctora. A diario, todos los días se limpia, se desinfecta y se le pone, en este momento estamos trabajando con propóleo para favorecer la cicatrización. Esta herida vino con un defecto muy grande, no se lograban aproximar los bordes, entonces decidimos hacerlo cicatrizar por segunda intención, se genera un tejido de granulación. Y bueno, hay que llevarlo todos los días, lento, pero prácticamente está expuesta la articulación, todavía queda un poquito, pero viene muy bien. El animal no está con dolor en este momento, las reacciones que ven son de hipersensibilidad, está agresivo, que eso en este caso es muy bueno. Y bueno, estamos muy felices de cómo viene evolucionando. Acá se pueden ver también las heridas en la aleta, estaba totalmente... en muy mal estado estaba. Sabés, Marcelo, que nosotros cuando pensamos si era bueno o no era bueno mostrarlo, por una cuestión de sensibilidad, sobre todo para los televidentes, resolvimos que sí, que estaba bueno. ¿Por qué? Porque me pareció que era una forma de contarle a la gente que está del otro lado por qué se insiste tanto en no tirar desechos, no tirar plásticos, en tener cuidado con un montón de detalles que a veces parece una tontería o pasa muy por alto. Bueno, entonces dijimos, no, hay que mostrar realmente el trabajo que hace esta gente todos los días para sanar a lobitos que en este caso terminan así por esta situación, ¿no? Richard. Las estadísticas plantean que para 2030 vamos a tener más plástico en el mar que peces. Entonces, creo que es fundamental tomar conciencia. Yo a veces veo a la gente que en las redes me dice, uy, la gente cómo tira plástico. No, todos, o sea, todos generamos basura. Y a veces no sabemos dónde va a terminar nuestra basura y muchas veces termina en el mar. No digo que seamos culpables, pero sí deberíamos ser responsables de nuestra basura. Y está muy bueno reciclar, está bueno todo lo que sea, pero lo importante es reducir, intentar reducir la generación. Somos una cultura plástica, eso hay que intentar cambiarlo rápidamente en los próximos años. Mientras ellos siguen trabajando y curando este lobito, que como te decía es una tarea que se hace todos los días, nosotros nos vamos a mover un poquito para contarte otra de las cosas que se realizan acá. Mira, en el camino, Marce, vos me preguntabas acerca del documental, mira, en el camino ya me muevo, Marcelo Biurrun, tengo un tema con los Marces, pero Marcelo Pullares me consultaba acerca del documental y ya en el camino me encuentro con uno de los responsables. Buenos días. Sí, también soy Marcelo, pero no te puedo creer. Casa Cubierta, uno de los camarógrafos. Pero capaz que mejor que es hablar con Débora, que es la directora. A ver, Débora, contanos un poquito, que Marcelo Pullares preguntaba hoy, ¿de qué se trata esto del documental y por qué el SOS Rescate Fauna Marina? Bueno, nosotros conocemos a Richard hace muchos años y queremos mostrar la labor que él está haciendo, que es tan importante, el impacto, aunque sea pequeño, tiene un impacto enorme en el mundo, o sea, muy local aquí, pero la idea nuestra es demostrar
lo que un hombre apasionado como Richard hace para salvar los animales y para educar a la gente sobre el problema de la basura, del plástico en los mares, y lo importante que es de transmitir eso a los niños y a la gente más joven que va a poder hacer algo en el futuro, ¿no? ¿Y este documental de dónde va a salir? ¿Para qué? Porque sé que no es para Uruguay. No, la idea es, yo soy la directora del documental y desarrollé la idea y tuve un mentoreo con Sundance en Estados Unidos, con el Sundance Institute, y la idea es de que vaya a festivales en todo el mundo y que sea visto por la mayor parte de gente posible y que tenga un impacto, ¿no? Que sea visto por alguien que realmente pueda hacer un cambio, no solamente para aquí local, Richard y lo que está haciendo él, pero que tenga un impacto a nivel mundial, ¿no? Muchísimas gracias. Marcelo, ahí para darte un poquito de los datos que preguntabas acerca de este documental, que como ves, internacional, Estados Unidos va a estar recibiendo entonces todas las novedades de parte de lo que hace Richard y del trabajo del rescate SOS. En el camino, porque ya vamos rumbo a la salida, me encuentro también con otra trabajadora de aquí, una veterinaria, pero que se encarga un poco también de lo que es el bienestar animal, exacto. Y medioambiental. Sí, exacto. Lo que hacemos, por ejemplo, un día como hoy, es implementar todo lo que es enriquecimiento ambiental. Dentro de lo que es enriquecimiento ambiental, que lo que ayuda es bajar el estrés, evitar la aparición de estereotipos de un animal que está captivo, ¿verdad? Explorar los comportamientos innatos que tiene el animal. Una manera sencilla, práctica para un trabajador acá, es el enriquecimiento alimenticio. Entonces vos podés explorar otros comportamientos con él, que nade, que busquen el pescado dentro del agua, ¿verdad? Hacerlos mover. Y eso es lo que un poquito vamos a hacer. Y eso es lo que vamos a hacer porque tenemos poco tiempo, pero queremos mostrar todo. Y te cuento, Marcelo, te voy como haciendo el relato, pero cuando nosotros llegamos, yo le digo ella, pero no sé, el lobito vio el balde con el pescado y yo no te puedo explicar cómo se puso. Ella sabía que venía la comida, entonces se puso como loca. Mirá. Nos contaba la doctora que además lo que se hace con el alimento, además de alimentarlos por supuesto, es también estimular el movimiento, ¿no?, de los animales. Si bien la pileta es una pileta grande, no se compara a lo que sería su medio ambiente natural. Entonces lo que se hace a través del alimento, como ves ahí, ¿viste?, los hace ir a buscar. Entonces va, viene y de esa forma ejercitan también el movimiento de este animal, que bueno, por supuesto que el espacio aquí es muy pequeño. Parece una mascota, ¿no? Cuando uno y bueno, juega y ahí con el, seguimos con el nosotros perro, con el recorriendo. gato. Claro. Divina. Y es parte del trabajo que se hace acá todos los días, y como te decía, aprendimos algo nuevo, porque más allá del alimento, yo pensé que terminaba en eso solamente, nos contaban también del hecho del ejercicio y lo importante que es, ¿no?, para trabajar en ellos. Seguimos caminando y nos encontramos con pingüinitos. Y este es viejo conocido, porque lo conocimos en el primer bloque. Marce, no sé si te acordás que hablamos de que tenía una aleta amputada. Bueno, es él, doctora, recuperándose bárbaro. Sí, por suerte, nos pone muy felices verlo así, la verdad. Verlo nadar, intentar desenvolverse solo. Tiene un equilibrio bárbaro. Estamos realmente sorprendidos de cómo ha evolucionado. Así que muy expectantes saber. Y esto también es parte del ejercicio diario, ¿no? Sí. Todo es parte del ejercicio diario. Todo. La comida, las piscinas, todo es parte de la recuperación, la rehabilitación para después poder volver a reinsertarse. Me encanta y él se lo ve bárbaro, aparte el relacionamiento también con los demás, digo, sin ningún tipo de problema. Sí, el problema es cuando hay comida de por medio, que eso es totalmente natural. Claro. Y bueno, después se llevan todos muy bien, por suerte. Lo reintroducimos de a poco, ¿no? Claro. No podemos, cuando hay un animal nuevo, primero intentamos hacer sistema de cuarentena para poder evitar lo que son enfermedades infecciosas y los contagios generales, pero la idea es que estén todos juntos.
Muy bien. Bueno, hoy, Marcelo, no sé qué te pareció a ti, pero yo me voy encantada porque conocimos más de lo que es SOS. Siempre nos quedamos en la parte del frente, digamos, pero hoy conocimos un poquito más de lleno su trabajo. Richard, te quiero agradecer mucho porque te invadimos el lugar. No, por favor, gracias a ustedes por venir. Y conocimos también a las doctoras que hacen... Buenos días, Marcelo, que al final no te saludé hoy. Ahí Marcelo devuelve el saludo. Muchas gracias. Richard, bueno, gracias realmente por recibirnos y ojalá que esta mudanza, como le dije yo, porque nada, van a correrse unos metros, salga, que el proyecto finalmente se concrete, que estos 30 años se festejen de la mejor manera. Sí, por lo menos tener una estabilidad. Creo que hemos vivido 30 años ahí en la punta de una navaja y creo que las nuevas generaciones se merecen un poco de estabilidad, por lo menos estar tranquilos de que se firme un convenio, un comodato por el espacio y que se queden tranquilos que va a haber SOS por muchísimos años más allá de Richard Tesoro, ¿no? Ojalá que así sea. Muchísimas gracias. Marce, nosotros con esto nos despedimos. Mirá, con esa imagen de los pingüinos nadando, nos despedimos del trabajo del día de hoy. Impecable, Laura, muy interesante todo lo que pudimos ver y escuchar desde allí. El abrazo grande para Richard Tesoro, un luchador incansable que le ha puesto el pecho a las tormentas, otra que a los ciclones extratropicales. Le ha puesto el pecho, el tesón, el coraje y la convicción a las trabas burocráticas, a la desidia, al desinterés, a la negación, de todo el trabajo que hace desde hace tanto tiempo de manera tan altruista, desinteresada y que, bueno, en definitiva ha sido un hombre que ha sido muy criticado, cuestionado, o sea, le han tirado piedras de todos lados, pero él sigue, sin embargo, allí estoico, recuperando miles y miles de animales que llegan dañados por la propia acción del hombre. Ustedes vieron ese lobo, los cortes infernales que tenía producto de los plásticos, las redes de pesca, toda esa práctica perversa del ser humano, también sobre el mar, porque no nos alcanza con nuestro hábitat que es la tierra, sino que también nos metemos en un hábitat ajeno a destrozarlo, a destruirlo, en aras de la alimentación, de la investigación y de no sé cuántas sanatas más. En definitiva, tenemos una realidad que personas a pulmón, como Richard, son las que tratan de revertir esa situación. Así que la felicitación y el agradecimiento a él, por supuesto a los profesionales que lo acompañan, y gracias a ti, Laura, y a Marcelo por el trabajo de este día. Muy interesante, muy lindo, distinto, y está bueno que la gente conozca lo que se hace allí. Gracias, Marce, fue un placer. La verdad, fue un placer conocer un poquito más de lo que se hace aquí en SOS y comparto plenamente todas tus palabras hacia Richard, porque la verdad que lo hemos visto trabajar, peleando inclusive hasta con temas de salud, como estuvo peleando durante mucho tiempo y salir adelante. La verdad que para nosotros es un verdadero placer estar hoy acá. Sin duda, hacerle llegar un fuerte abrazo de mi parte. Gracias, Laura, nuevamente por el trabajo de ustedes y esta imagen, bueno, muy alentadora de este pingüino que, a pesar de la mutilación y a pesar de sus heridas, haga todo ese esfuerzo para reinsertarse a su hábitat natural. Cerramos el trabajo del móvil, gracias a Marcelo y gracias a Laura también. La pausa muy breve, ya volvemos.